con enseñanza acerca de la iglesia. Y el pasado domingo iniciamos el punto ¿qué? ¿Sobre qué era? ¿La qué? La importancia de la iglesia. Pero tiene otro nombre, ¿la qué? Sobre la naturaleza de la iglesia. Señor apóstol, póngalo ahí en su agenda, hermano, para que no se lo olvide. La naturaleza de la iglesia, es decir, ¿de dónde es natural la iglesia? Y estuvimos diciendo, hermano, varias cosas, haciendo una comparación, más o menos, del pueblo de Israel y también de la iglesia. Y dijimos, hermanos amados, entre otras cosas, que es diferente. Las promesas son iguales. ¿Son qué, hermano? Son diferentes. Y la iglesia tiene la preeminencia. Dijimos también, hermano amado, que la simiente de cada una de ellas es diferente, ¿esto, hermano? Y también dijimos, hermanos, acerca de los nacimientos, ¿cierto? La iglesia nace de una forma muy especial. Israel nace ¿dónde, hermano? Como nación. Abraham. No sé, ya no dijimos eso el domingo pasado. Es del nacimiento de Abraham, pero el nacimiento sí. Pero el nacimiento como nación, ¿dónde nació Israel? Cuando él le dijo, mira las estrellas. No. Cuando se le entrega la ley. Claro, como nación cuando se entrega la ley. Hermano, cuando Dios le dio la ley a Israel, se la dio porque era un ¿qué? Era una nación. Estaba fundando una nación. ¿Quién hace las leyes, hermano? Cuando hay un país democrático, como Colombia, ¿cierto? Lo hace el Congreso, el Senado, pues, el Parlamento. Pero cuando hay un rey, ¿quién las hace? El rey dicta las leyes. Por eso, en el monte Sinaí, capítulo 19 de Éxodo, hermanos, está el nacimiento como nación al pie del monte. Acuérdense que dijimos que era ¿qué? Un lugar donde había ¿qué? Regocijo y alegría. Dijo que daban miedo, ¿cierto, hermano? Eso dice Hebreos, que daban temor estar allí, ¿cierto? Y que en cambio, el día de Pentecostés, cuando se fundó la iglesia oficialmente, ¿había qué? Había gozo y alegría. ¿Sí? Había mucha bendición. Entonces, hermano, diferente son los nacimientos de cada uno de ellos. Dijimos que la nacionalidad de cada una de ellas es distinta, debido a que Israel es una nación del sistema mundial, ¿cierto? Una nación más en el sistema mundial en este planeta. Pero la iglesia, hermanos amados, ¿no tiene qué? Ciudadanía. No tiene ciudadanía, no toma parte ni forma parte de la ciudadanía de este pueblo, de este mundo, sino que ciudadanía está en Israel. Está en los cielos. Eso lo dice el apóstol, hermano. Y San Pedro también dice que somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros en esta tierra. Alabado y bendecido, sí, Señor. Entonces creo que quedamos por allí, hermanos. Dijimos que en la relación con Dios también es diferente. La relación que tiene con Dios. Israel en este momento está bajo ¿qué? Dígalo, hermano, sí, yo creo que ese es. ¿Bajo el qué, hermano? ¿Está bajo el qué? Bajo el juicio de Dios. Todo el día en manos ¿a quién? A un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10. En el versículo 18 en adelante. Dice el apóstol, dice, no han oído antes por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y también dijo, no han conocido a Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaría ira. E Isaías dice resueltamente, todo el día, fui llamado de los que no me buscaban, fui hallado, y me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero ¿y de quién habla ahí, hermano? De la iglesia, ¿cierto? Usted y yo no buscábamos al Señor. Pero el verso 21 dice, ¿cómo dice el verso 21, hermanos? A un pueblo rebelde y contradictorio. Todo el día de mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Habla de Israel, ¿cierto, hermanos? O sea que Israel está bajo ese juicio de Dios. Como nación, hermano. No individualmente, como nación. Porque cualquier judío que se arrepienta y entregue su vida al Señor es parte de la iglesia de Dios. Amén. Y ahí no hay problema. Pero en cambio de la iglesia, ¿qué dice, hermanos amados? Dice que la iglesia está libre de todo juicio. Colosenses capítulo 2, verso 13. Usted quiere leer en su Biblia, por favor, léalo, hermanos. El hermano lo coloca allí. Colosenses 2, 13 a 15. ¿Cómo dice ahí que lo encontró? Alabado sea el nombre del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué haciendo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Gracias, hermano Pedro. Entonces, mire, ahí terminamos el pasado domingo. ¿Se acuerdan? No sé por qué no se acuerdan, pero ahí terminamos el pasado domingo. Ahí en ese verso, sí. Quitando el acta, quitando los argumentos que me acusaban a mí y a usted, hermano, de los pecados que hemos cometido, triunfando sobre ellos en la cruz, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Dice, Él os dio vida. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús el Señor, juntamente con Cristo, gloria al nombre del Señor. Él hizo esa obra milagrosa, hermano. Por eso el creyente hoy en día no está condenado a juicio, porque Jesús no vino para juzgar. ¿Jesús vino para qué, hermanos? Vino para salvar. Pasado domingo citamos aquí, ¿a quién? ¿A una mujer? ¿Ah? A la mujer pecadora. Le llevan a una mujer a Jesús y le dicen, maestro, la ley dice que la mujer que es sorprendida en este acto hay que matar la piedra. Pero hemos querido traerte a ti para que tú opines, a ver tú qué dices. Y Jesús le dijo, el que de ustedes está sin pecado, o de vosotros está sin pecado, sea el primero que comience a matar la piedra. Y siguió escribiendo en tierra, dice la Biblia. Y entonces todos se fueron, gloria al nombre del Señor Jesús. Y al final, hermano, entonces Jesús se endereza y ve a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y Él que es el Rey del cielo, Él que es el justo, porque si hay alguien inocente y justo es Él, gloria al nombre del Señor, es sinónimo de justicia recta. Entonces dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques. Nosotros a veces, hermano, cometemos muchos errores en ese aspecto, en juzgar. Usted juzga mucho, hermano, piensa un poquito en su conducta, en la suya, no en la mía, en la suya piensa. Ay, pero que se mandó tal cosa, ese mandó tal cosa, y yo la quería, y la otra vez tal día aquí en aquel parte, y la otra vez le digo tal cosa, y juzgamos a todo el mundo, hermano. Yo creo que una de las faltas que cometemos a diario es juzgar a nosotros. Juzgamos a todos, hermano. Juzgamos a cada uno en particular. Y eso es grande. Jesús le dijo a la gente, no juzguéis ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 5, 6, algo así. No condenéis y no seréis condenados. ¿Cierto? ¿Por qué le dice usted a su hermano, saca la pica? No la paja, ¿no? La paja, sí. La paja que tienes en tu ojo y no miras la pica que está en el tuyo. Nadie tenemos autoridad para juzgar a nadie.
Porque de pronto yo creo que soy inocente, el más justo de todos, y juzgo a alguien, hermano, y condeno a alguén, pero él de allá para acá me está viendo una viga en mi ojo. ¿Sí me entiende usted? Un trozo de madera más grueso que el que le estoy sacando, que tiene él, que es una paja. ¿Sí me entiende usted? Entonces Jesús dijo, no condenéis, no juzguéis. He aquí, dice San Pablo, el juez, ahí está, gracias hermana, el juez está a la puerta. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la pica? ¿Sí entiende cuál es la parábola ahí, hermano? Sí. Yo tengo errores más grandes que el del hermano, y lo estoy aplastando a él y mandando al infierno. ¡Ja! Y es que predicador. Porque ya te quinto bailón, exactamente. Porque ese es el problema, hermano. A veces somos demasiado duros. El esposo con la esposa o al contrario. ¡Ja! Y le dice, yo he oído eso que me parte el alma. ¡Ja! Y se la da de mucho allá en el altar, con su falda larga, y cree que es la única. Y es que predicando, y mira aquí lo que me dice. Pero no es en la posición del creyente, no debe ser. O al contrario, ¿cierto? Quien lo ve, el santurrón este, y es que predicando allá, ¿cierto, hermano? Y eso a uno lo deja en la cima para predicar, ¿verdad, hermano, que sí? Eso lo mata a uno, hermano. Uno quisiera nunca más volver a predicar un sermón. Quisiera renunciar a todo, hermano. O el padre le dice al hijo, si no lo conociera yo, para que ha vivido conmigo tanto tiempo, y se la da de mucho. O el hijo al padre, o al padre, eso no está bien, hermano. Es un error garrafal, hermano. Tomamos el papel del diablo, que es el que acusa. El que acusa, sí, señor. Y estamos juzgando a alguien, hermano, porque seguramente se resbaló, hermano. Pero la Biblia dice eso, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Si alguno se resbala, si alguno comete una falta, el que se cree más espiritual entre todos, el más santo, el mejor de la iglesia, cójalo de la mano y ¿qué le haga? Levántelo en alto, con espíritu de mansedumbre, pensando en usted mismo, no sea que también tú mañana estés más hundido que él. Esto es tan glorioso, hermano, de verdad. Esto de la iglesia es gloriosísimo, hermano. Hay que dejar que sea Dios que nos ayude en ese aspecto, para que sea todo de bendición. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así de esa forma, hermano, habría o habrá siempre abundante bendición, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús el Señor. Entonces, mi hermano amado, la iglesia está en un lugar de preeminencia. Mandamos al creyente al fondo del infierno cuando la Biblia dice que Dios lo ha puesto ¿dónde? En lugares celestiales. En lugares celestiales. Pero es que tal cosa, sí, pero déjeselo a Dios, es un problema de Dios. ¿Se me entiende, hermano? Usted que es espiritual, corríjalo con espíritu de mansedumbre. Pero no lo condene, ni tampoco lo juzgue. Lo que sí debo hacer yo es, hermanito, venga, le cuento un cuento. Venga, le cuento una historia, venga, le explico, venga, le hablo, venga, le comento, venga, le doy un consejo. Eso que está haciendo no le conviene. Eso es el Hijo de Dios. No le edifica, no le sirve, no le va a ir bien así, va a tener dificultades. Tú que eres espiritual, me estás aconsejando, hermano, animando, enseñando, formando, porque tú eres el espiritual. Porque seguramente si alguien condena a otro, es porque se cree que superior. Mejor que otro. Porque está condenando, ¿se entiende? Aunque no se debe condenar a nadie ni juzgar, pero se puede aconsejar. Amén. Eso es lo que San Pablo dice, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero cuando uno tiene esa situación con los hermanos y escucha al hermano, casi siempre el hermano dice, emite juicios en contra de otro. Y eso no es bueno. Eso te dañas a ti mismo. Porque te eriges como juez.
Y es un problema para ti. Digamos gloria al nombre del Señor. Entonces, mi hermano amado, la iglesia está libre del juicio. ¿Por qué está libre la iglesia del juicio, hermano? Según Colosenses 3:2. Porque ya anuló el acta que había. Porque el Señor ya la declaró libre. Amén. ¿Sí me entiende usted? Está en Él. Está en Cristo. Israel, hermanos amados, en esta relación con Dios, es el siervo de Dios. Eso dice la Biblia en Isaías, en todas partes. Israel, siervo mío, capítulo 41, verso 8 de Isaías, por citar alguno, dice: Israel, siervo mío. ¿Cierto, hermano? Amén, amén. La iglesia, ¿qué es, hermanos amados? La iglesia ya no es siervo. Porque el siervo, ¿qué, hermano? No sabe lo que hace su Señor. Pero la iglesia, gloria al nombre del Señor, cada creyente ahora es hijo de Dios. Juan capítulo 1, como dice: más a todos, a los que ¿qué? A los que ¿qué, hermanos? En su nombre les dio potestad de ser hechos ¿qué, hermano? Hijo de Dios. Levanta la mano conmigo que son hijos de Dios. Claro, hermano, hay que creerlo, hermano amado. Hay que manifestarlo, hermano. Le dio autoridad a ser hijo de Dios. Primero de Juan capítulo 3, primero de Juan 3, 1 también dice: amados, ¿ahora qué? Somos hijos de Dios. Miren cómo te bello el verso. Espero que hermano lo ponga ahí. Es un verso muy bello, hermano, muy especial. Amados, 3:1, ¿cierto? Ahora, bueno, no sé quién estaba citando, pero el que está citando dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿qué? Tal como Él es. Y en ese verso dice, qué pena, hermano. En el que estaba citando ahorita, en el 3:1, sí. 3:2. Bueno, 3:2. En el 1, como dice, hermano, déjame ver el 1, por favor, que estaba citado ahora. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces la iglesia no está en ese lugar, hermanos amados, de siervo, de servidumbre, no. La iglesia está ahí dentro de la casa. La Biblia dice que el siervo ¿qué? No permanece para siempre. El hijo sí queda para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. No permanece, el hijo sí queda para siempre. Gloria al nombre de Jesucristo el Señor. En la relación de la iglesia con Cristo manifestado en carne, o con Dios manifestado en carne, en esa relación de Israel y la iglesia con Dios manifestado en carne también es diferente. Porque Israel, hermano amado, representa a una esposa que es ¿qué? ¿Cómo dijo por ahí alguien? Infiel. Eso lo dice la Biblia, usted lo ha leído 10,000 veces, hermano. Ezequiel dice de las dos hermanas, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo se llaman? ¿Roana? Penina. Algo así, algo así como lo que dijo el hermano Sergio, yo creo que es algo así, dice, ¿cierto? Las dos hermanas, ¿cierto? Que eran Judá e Israel, infieles a su esposo. Esa relación, hermano, capítulo Isaías 54:1, podemos verlo, o 7 más bien, 54:7, representa a una esposa infiel. Amén. A una esposa que no ha mantenido fidelidad a su esposo, llamado como Jehová de los ejércitos, hermano. Jehová de los ejércitos. Pero en cambio la iglesia, hermanos amados, dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Bueno, pero antes de eso, si pone, hermana, desde el 1 entonces, para poder ver, por ahí vi lo de esposa. Porque, ahí está, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud, que repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque Israel es eso, hermano, siempre continuamente infiel a Dios. Todo el tiempo infiel a Dios, distante de Dios, alejada de Dios, hermano, haciendo lo que a Dios no le agradaba siempre, hermano.
La antigüedad de Israel constataba de qué cosas, hermanos, siempre de que se iban a qué, a adorar otras imágenes, perdón, a otros dioses, imágenes. Se levantaban siempre ídolos para adorar, hermano. Y ahí venía la dificultad, gloria al nombre del Señor. Pero la iglesia de Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 11, hermano, porque os he despojado con un solo esposo. 11 verso 2. Porque os he lo concedo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cómo ve Dios a Israel, hermanos amados? Como la esposa infiel. ¿Y cómo ve Dios la iglesia, hermano? Como una virgen pura, hermano, que está esperando desposarse con Él. Gloria al nombre de Jesús el Señor. Entonces, en esa relación, hermano, de Israel con Cristo, o con Dios manifestado en carne, y la iglesia, hermanos amados, en una relación es totalmente distinta, hermano. Por eso usted debe querer ser siempre iglesia de Dios. Adore siempre el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermanos amados, en esa relación, hermano, también dice la Biblia que Cristo, para los judíos, 1 Corintios 1:3, 1:23, era una ¿qué? En esa relación la Biblia habla, hermanos amados, de la piedra angular. ¿Sí? No de la religión de la piedra angular, que es otra cosa distinta, hermano. ¿Sí? Porque alguien creó una religión que llama así. De la piedra principal. Dice la Biblia ahí, hermanos amados, porque los judíos en el 23, pero nosotros, en el 23, 1:23 de 1 Corintios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. En esa relación con el Cristo manifestado en carne, para los judíos, ¿qué fue, hermano? ¿Sí fue un tropezadero o no, hermano? ¿Por qué fue tropezadero, hermano? Esta mañana ayúdeme usted. Ellos se confundieron. No se ubicaron dispensacionalmente, ¿cierto? ¿Cierto? Y fue un tropiezo para ellos la manifestación de Dios en carne. No sabían si era real o no. No lo aceptaron como tal. Fue una piedra de tropiezo, hermano. Para los judíos simplemente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para la iglesia Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Para la iglesia, hermanos amados, Cristo es el fundamento. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, hermano. Para la iglesia, hermano, dice en Efesios 2:20, edificamos el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para la iglesia de Cristo, hermanos amados, Cristo vino a ser, hermanos amados, la piedra de fundamento, gloria al nombre del Señor, la piedra angular, ¿cierto? La piedra que coordina, hermanos. Porque saben, de construcción, saben, hermano, en la antigüedad se ponía una piedra principal que determinaba toda la edificación del edificio. Toda la construcción estaba determinada por esa estructura que se ponía allí, hermano. Se dirigía por ello, gloria al nombre del Señor. Así que para la iglesia Cristo es la piedra angular, gloria al nombre del Señor, la piedra principal. Dice entonces en el verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu Santo. Primero de Pedro 2, 4 al 5, también está algo sobre eso, hermanos amados. Dice, acercándoos a él pie de la pipa, deseada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva ser edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por favor, siga. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, ¿qué pasa, hermano? No será avergonzado, hermano. Pero para vosotros, pues, los que creéis, ¿él es qué? Precioso. ¿Para ti eres precioso, hermano? Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y siga por favor, hermano, lo siguiente: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, entonces, para el que cree, los judíos no creyeron en él. Ahí estuvo el problema. Israel no pudo creer en él, gloria al nombre del Señor, y por eso para él fue una vergüenza. Fue vergonzoso el asunto, hermano amado. Y ahí vino el problema, gloria al nombre del Señor. Pero a los que creen en él, gloria al nombre de Jesús, como la iglesia de Cristo, él es lo máximo, él es lo más grande. La gente le dice a usted fanático, la gente le dice a usted fanático porque usted siempre está adorando a Dios e invocando el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué importa que la gente le llame fanático? Que su familia le diga fanático, gloria al nombre del Señor. Si para ti él es escogido y precioso, él es la bendición abundante, él es lo que la iglesia esperaba, es lo que el hombre necesita. Tener siempre en su vida la gracia de Dios. Digamos gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo, hermanos amados, para Israel, hermanos, en esa relación de su manifestación en carne fue el rey. Bueno, debe ser el Mesías y el rey de Israel. Felipe le dijo a Natanael: he aquí hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, al rey de Israel. Lucas capítulo 2, algo así. Por el nombre del Señor. Juan 1:49 es, hermano. He aquí hemos hallado al Mesías, al rey de Israel, lo que dice algo así. Pero vamos a verlo, hermano. Amén. Para ellos era el Mesías, era el rey de Israel, gloria al nombre del Señor. Entonces, respondiendo, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Para ellos era el Rey de Israel, gloria al nombre de Jesús. Una de las acusaciones que le hicieron a Jesús ante Pilato fue que él decía que era el Rey de Israel. Y Pilato le dijo: bueno, tú eres rey. Y Jesús le dijo: usted dice eso, yo no dice nada. Tú dices que yo soy rey. ¿Sí o no, hermano? ¿Se ha leído la porción o no ha leído, hermano? Tú dices que yo soy rey. ¿Cierto? Y realmente para ellos lo veían de esa forma. Cuando algunas veces un montón de milagros por allá, sanaron los enfermos y le dieron de comer a todos, ¿qué pasó, hermano? ¿Lo cogieron para qué? Lo querían coger para ponerlo como rey. Porque un rey así es lo que necesitamos, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Vale? Que si tiene hambre, ¡pum!, la comida está ahí. Traiga un pan y le hago un milagro con un pan y está la comida. ¿Sí o no, hermano? Está enfermo, los amó a todos. La gente quiso ponerlo como rey. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Mi reino qué? Mi reino no es de este mundo. Y la pregunta de Hechos capítulo 1 que leímos hace un momento cuando comenzamos el culto, ¿qué dice allí la Biblia, hermanos amados? Que le preguntaron: ¿restaurarás el reino? Porque los judíos siempre pensaban que ¿qué? Esperaban un rey así, un reino ahí, físico, hermanos, que se manifestara un rey y lo liberara de los romanos, y hiciera de ellos, hermano, una nación independiente y libre, como siempre habían querido tener. Pero Jesús dijo: no, y él por eso se escondió de la gente y se fue. Mi reino no es de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero Cristo para la iglesia, en su manifestación como hombre, hermanos amados, dice Efesios, hermanos amados, en el capítulo 5, en el verso 23, que Él es la cabeza
de la iglesia. El esposo, miramos el verso, Efesios 5, 23. ¿Cómo dice ahí, hermano, si lo encontró? Así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es cabeza de la iglesia. No es el rey la cabeza de la iglesia, gloria al nombre del Señor, y es quien dirige siempre la iglesia. Y eso es muy maravilloso. Qué bueno que Él sea la cabeza de esta iglesia, hermano amado. Qué bueno que la iglesia no está, la cabeza de esta iglesia no está en Roma, hermano amado. Qué bueno que la cabeza de esta iglesia no está en cada congregación, en el pastor. Qué bueno que yo no soy cabeza de esta iglesia. Qué bueno, hermano amado. Gloria a Dios. Si así nomás uno como pastor se turba cada rato, ¿qué hacer? ¿Cómo dirigir la dificultad de alguien? ¿Cómo aconsejar a alguien, hermano? ¿Cómo tratar el caso de un hermano, de una hermana? Sin ser uno nada, hermano, que tal cabeza de la iglesia. ¿Cierto, hermano? Así uno se carga a veces, hermano, de la dificultad de un hermano o de la hermana, de una situación o de otra, hermano. Qué bueno que el pastor no es cabeza de la iglesia. Y hay uno que es el pastor de los pastores. Y Él es cabeza de esta iglesia. El que dirige este pueblo, el que guía este pueblo, el que lo lleva siempre adelante. Él es el Todopoderoso. Él es la cabeza de esta iglesia. Si la cabeza de esta iglesia estuviera en Roma, hermano, tiempos hace que hubiéramos perecido como iglesia. Si la cabeza de esta iglesia fuera Pedro, como la gente quiere decir, hermano amado, y el primer papa hubiera sido Pedro, y el jerarca máximo de la iglesia fuera Pedro, hermano, la iglesia no estuviera ni existiera un nido de corrupción, de maldad y de contaminación, como existe en el caso, hermano, donde la cabeza es Pedro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el que entregó su vida por la iglesia no fue Pedro, gloria al nombre del Señor, no derramó su sangre. Antes Pedro cortó la oreja de Malco, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero el que es el dueño de esta iglesia, la cabeza de esta iglesia, el que la limpió con su sangre, el que la lavó con su sangre, el que la lavó con su vida, alabado sea el nombre de Jesús, y el que puso su vida por ella, se llama Jesucristo el Señor. Por eso en Cristo estamos, ¿qué, hermanos? Estamos seguros. Toda potestad me da. Yo estoy en Él. El hermano que dice, ¿quién sabe si yo puedo salir adelante? Yo no sé por qué lo dice. No está creyendo. Es que yo me bautizo, pero me da miedo que no. No, tienes que creerle a Jesucristo. Tienes que creerle a Él. Cuando tú le crees a Él, que se venga el mundo encima. Porque lo que la Biblia dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y que te pasen los montes a lo profundo de la mar. No temeremos a eso, aunque bramen y se turben sus ondas a causa de su braveza. No temeremos a eso, gloria al nombre del Señor, porque el creyente tiene la confianza puesta en el Dios Todopoderoso, en la cabeza de esta iglesia. Pero tiene un problema, hermano, tiene un problema. A ver, que el pastor me ayude. El pastor no le puede ayudar. No. ¿En qué puede ayudar el pastor? En oírlo y llevar su problema a Dios. Amén. Orar por esa situación. Sí, hermano amado. Amén. Claro, hermano, yo le puedo ayudar en ese aspecto. ¿Sí me entiende, hermano? En orientarlo, aconsejarlo lo que puede hacer. Amén. Y qué bueno que es así, hermano. Porque yo no soluciono ni mis propios problemas. Ni los mismos soluciono yo, hermano. Ni mi propia carga llevo, gloria al nombre de Jesucristo. Porque no soy capaz de llevar ni mi propia carga. Pero aquí está esta mañana uno que es el Dios eterno, es el Todopoderoso. Y Él lleva la carga. Él dijo, echen toda su carga sobre mí. Porque yo soy, gloria al nombre de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Echen toda su carga sobre mí. Traigan a mí los cargados y cansados. ¿Tan bello, señor hermano? ¿Cuál pastor aquí puede decir eso, hermano? Antes le dice, hermano, ayúdenme a orar que tengo un problema muy grave. Sí, hermano. Yo casi no le digo eso, pero los pastores siempre mantienen viendo oración. Ay, hermano, por favor, ore por mí. Que aquello, que lo otro, miren que me están amenazando, que está lleno de miedo el pastor a toda hora. Que van a,
Ore por mí, hermano, por favor. Si habla con un creyente, un pastor, y siquiera le dice, hermano, ore por mí, hermano. Y lo carga de oración. Pero qué bueno llegar a Cristo, que es la cabeza de este. Señor, tengo dificultades, pero tú eres mi sustentador. Ser cabeza es muy glorioso. Ser cabeza es muy maravilloso. Ser cabeza es muy maravilloso porque es el que sustenta, es el que provee, es el que alimenta, es el que cuida, es el que beneficia, el que está pendiente de cada uno en particular. ¿Usted dijo que es la cabeza, hermano? La cabeza es la que está vigilando. Amén. ¿Cuidando a qué? ¿A quién cuida la cabeza, hermano? Al cuerpo. Vaya pensando ahí, hermano, como el asunto. La cabeza es la que cuida al cuerpo. ¿Cierto, hermano? Amén. Pero yo voy caminando y mi cabeza me dice que aquí hay un altibajo. Sí, sí, hermano, en serio, así es. Y que si no tomo las precauciones me voy a caer. Sin mirar, ella me está diciendo eso. Amén. Sí. La cabeza es la que cuida. Alabado sea el nombre de Jesús. La que cuida este cuerpo humano. Pero como Cristo es la cabeza de esta bella iglesia, ella es la que lo cuida continuamente. Y hay aquel que se mete con esta iglesia maravillosa, porque tiene una cabeza que la cuida cada mañana, cada tarde, cada noche. Somos a veces muy desagradecidos. A veces somos muy desagradecidos, hermano. Porque Él nos cuida. Y a veces estamos renegando de una cosa y otra. Nos da vida. Nos da salud. Nos da bendiciones económicas, familiares. Alabado sea el nombre de Jesús. Se levanta usted, hermano, en su cama caliente, delicioso. Dios le dio un lugar donde descansar por su gracia y por su misericordia. Y en vez de decir, Señor, te doy gracias por esta cama que está deliciosa, está agradable. Gracias por darme un lugar donde guarecerme de la lluvia, del frío. Mucha gente no lo tiene, pero porque tú eres mi cabeza, porque yo soy iglesia de Cristo, tú me provees las bendiciones. Porque la cabeza es la que cuida. La cabeza es la que sustenta, hermano. Sustenta su vida, hermano. Yo soy David y mi padre es el labrador, ¿cierto? Pero el que lleva fruto, ¿qué le pasa, hermano? ¿Lo qué? Lo limpiará para que lleve. El que lo cuida a usted, hermano, es Él. No te engrandezcas, hermano. Ay, Dios, te quiero humano. Por la gracia de Dios estamos aquí. 40 años de cristianismo. ¿Estás aquí? Ah, yo tengo 50 años de bautizado. Qué bendición, y los felicito por eso, hermano. Pero tus 50 años dependen de aquel que está en la gloria y que es la cabeza de esta iglesia. El que no se sentado sus 40 o 50 años es el Dios Todopoderoso. Es el Dios eterno. Porque el que cuida eso. En la cabeza. Yo me alegro tanto cada día, hermano amado. De verdad yo me alegro mucho en eso, hermano. En que la iglesia tiene una cabeza que no es el pastor. Hermano, usted como cabeza. Yo les entiendo lo que quieren decir. O sea, yo estoy acá frente de la iglesia, está bien. Pero yo no soy cabeza. ¿Y qué tal yo de cabeza, hermano? De cabeza por ver un huevo que hermanos salían por ahí. Sí, hermano. Porque uno, hermano, aquí todos dependemos. Él sustenta la iglesia, hermano. Ah, es que ese hermano es un predicadosazo. Ese no come pero sin aire. El que sustenta es Él. Estaba yo hablando ayer con los hermanos del bautismo, diciendo esas cosas, hermano. La gente a veces mira siempre al hombre. Tengo la tendencia de ver al hombre, hermano. Invitémoslo otra vez porque es el mejor predicador. Pero es por la gracia de Dios. Amén. Si no lo usa Dios, hermano amado. Amén. Así es.
Lo trajo Dios un día, predicó un gran sermón, Dios lo usó por su misericordia y entonces decidimos que traerle para invitarlo otra vez porque ese es el mejor. Pero cuando vino, ya no dio la talla. Porque aquí es Dios el que lo dio. Y a veces, se me fue bien, no, ni estudio ni oro porque ¿qué me fue re bien allá? Ya uno es práctico. Ya uno es práctico, hermano, ya uno es diestro. 40 años predicando la Biblia. Ya uno es habilidoso con esas cosas. Ya uno es capaz. Mentiroso. Si no la sustenta Dios, esta iglesia es maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no la sustenta Dios, si no usa Dios la palabra para salvar las almas, hermano, no se arrepiente en nadie, hermano. Se arrepiente de venir al culto. Perdón sus pecados, hermano. Se arrepiente de venir al culto, pero no de sus pecados. Amén, amén. Porque si no la sustenta él, hermano. Gloria a Dios. Entonces la Biblia que le dijo a la mujer, al rey salva al rey, el tipo no te salva a Dios. Amén, amén. Yo del hombre te salvo. Sí, gracias. Porque esa es la verdad, hermano. Esto es de él. Él es la cabeza de esta iglesia. Él la sustenta cada día. No, llámame a la hermana Julano porque es que tiene don de sanidad. Bien por eso, hermano amado. Bien que tenga don de sanidad, hermano. Pero el que sana no es el hermano Pedicero. Dios tiene don de sanidad. Pero si no opera el poder de Dios en la vida de esa persona, no hará absolutamente nada, hermano amado. Porque el que sustenta este pueblo, el que sana este pueblo, el que liberta este pueblo, el que bendice este pueblo, hermano, es el Dios Todopoderoso. Ay, no, hermano, que él no ore por mí, porque es que él no. O él ora por mí, no recibo el Espíritu Santo. Que ore el hermano Julián. Qué bello es eso, hermano. Yo siempre he dicho, Señor, gracias por la bendición tan grande que diste a la iglesia. De que el pastor ni nadie dé el Espíritu Santo. Amén, amén. Él le dijo al pastor la facultad de bautizar al creyente en el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Y por eso el creyente, cuando siente la necesidad de bautizarse, va, pastor, yo creo que mejor le bautice. Amén. Y el pastor le invoca el nombre de Jesús en su vida y lo bautiza en el nombre de Jesucristo el Señor, hermano amado. Pero el Espíritu Santo Juan dijo, detrás de mí viene uno tan bello el Señor, hermano, que es más poderoso que yo y que era antes que yo. A ese que viene detrás de mí, yo soy indigno de soltarle hasta la correa de su zapato. Soy indigno de soltarle hasta la correa del calzado. ¡Aleluya! Ese que viene detrás de mí es tan poderoso que va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo. Ese es el grande, hermano. Gloria a Dios. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Gloria a Dios. Porque el que sustenta la iglesia es Él. Amén. El que inspira la palabra es Él. Gloria a Dios. El que inspira el sermón es Él. Amén, amén. Recibiste un buen sermón, hermano amado, dile a Dios gracias. Gracias, oh Dios, por sustentar esta iglesia. Usando el medio que quiero utilizar, sustenta la iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor. Gloria a Dios. Tú sustenta la iglesia. La sustenta porque Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Él la sustenta, la cuida, la sustenta, la preserva. Entonces Jesús dijo, y a los que están en mi mano. Amén, ¿verdad, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Es un desafío, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? ¿Es un desafío o no, hermano? A los que tengo en mi mano. ¿Quién nos arrebatará de mi mano? Lo que tú necesitas esta mañana, hermano, es meterte en la mano del Dios Todopoderoso, porque ahí estarás seguro siempre. Aleluya. Y nadie nos arrebatará de su mano.
el que la preserva siempre. La preserva del mundo malo. Preserva a nuestros jóvenes del mal. El que quiere estar en su mano está preservado del mal. Se cometerán errores, pero ahí está el Señor que lo preserva en su mano. ¿Quién los arrebatará de mi mano? No pienses que eres tú que cuida a tu familia, porque realmente tú no cuidas ni de ti mismo. Yo no me cuido ni de mí mismo. Ay, Dios, que yo no estaba, si hubiera estado yo, lo mismo, hermano. Si Él los cuida, hermano. Si Él no guarda a sus hijos, si Él no guarda tu vida, hermano, si Él no te cuida a ti, si Él no te lleva a ti, si Él no frena el carro para que no te atropelle, hermano, si Él no cuida tu vida al pasar por la calle, hermano amado, si Él no te preserva por su gracia y por su misericordia, no hay nadie que te preserve. Ay, menos mal. No, nada, menos mal, hermano. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano? Señor, gracias. Ay, no, menos mal que tal cosa. Menos mal que yo llevaba el casco. ¿Cuánto no se matan con casco y todo? ¿Sí o no, hermano? Ah, pero es que yo llevaba el casco, sí, el casco para nada. Porque si tú no lo preserva nadie. Solo pides eso para adelante. Sí, hermano, sí, de verdad, hermano amado. Él es el sustentador. Él es la cabeza de esta iglesia. Y si Él no te da la vida, no te la da nadie, hermano. Menos mal que yo en mi juventud me cuidé y no fumé cigarrillo para que no te le cáncer en mis pulmones. Bien, no, bien por esa parte que no fumo cigarrillo, bien. Pero si Él no te sana, hermano, no te sana nadie. Porque el que te preserva es Él. Porque el que da la vida es Él. Él es el que preserva y da la vida. Por eso pon tu vida en la mano de Jesús. Pon tu vida en Él, hermano. Ay, menos mal que estoy trabajando en una gran empresa, pero mañana te echan y quedas ¿qué? Tú dependes. Tú dependes siempre de Dios. Si hoy se acabaran todas las empresas en el mundo entero y no hubiera ni una sola empresa, de todos modos yo seguiría mirando al cielo, a este Dios que prometió bendecir su pueblo y que allá en el desierto sustentó por más de 40 años a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuánto más a una iglesia que mira cada mañana hacia Él, que mañana se arrodilla para decir: Señor, yo dependo de ti, mi vida está en tu mano, yo dependo de ti, Señor, y si tú no me das, perezco, pero si tú me das, tendré abundancia. Gracias a Dios por la empresa, pero no creas, no hagas de la empresa un Dios. Dile a Dios: gracias, Señor, por la empresa tal. Cuando tú trabajas, a través de ella tú me sustentas. Dile gracias, Señor, por el negocio que te has dado. Aquí yo soy muy habilidoso para el negocio, pero si Dios no te prospera, hermano, tu negocio perece con él. Que tú aprendiste que cada mañana llevas a la presencia de Dios el negocio, y antes de abrir el negocio, hermano, no estás regándolo con agua bendita y agua de riego y agua de hechicería y de cosas que le mandó el brujo. Antes de abrirlo, tú te paras en la puerta y dices: Señor, este negocio es un medio de sustento que tú me has dado por tu gracia y tu misericordia, y te agradezco por prosperarlo